Te contamos que del 9 al 11 de agosto se llevó a cabo en el Metropolitano, en Rosario, el 31º Congreso de APRESIP. APRESIP, que es la Asociación Argentina de Agricultores en Siembra Directa, con una innovación muy importante, y por eso nosotros decidimos hablar con Mario Nardone, quien es integrante y uno de los fundadores de APRESIP en sus inicios. Así que bueno, esto nos cuenta Mario. Bueno, fue un congreso más, el número 31. Si bien APRESIP tiene 34 años de creación, como siempre volvés muy estimulado con todas las innovaciones que presente y lo que se viene en el futuro. El lema del Congreso era el carbono y era el eje temático del Congreso. El carbono es un elemento que contribuye a mantener el suelo vivo. ¿Qué significa? Que con los sistemas de rotación, incorporación de rastrojo, siembra directa y fertilización, y no remoción del suelo, se trata de secuestrar el carbono en el suelo y no emitirlo como dióxido de carbono, que contribuye al cambio climático. El cambio climático es un hecho ya irreversible, lamentablemente, y entonces al no quemar la materia orgánica por la exposición del suelo invertido como se hacía antes, ¿qué mejoramos? Las condiciones del suelo desde el punto de vista de los agregados, y que significa una mayor infiltración del agua que favorece en los momentos críticos como ha pasado estos años. Yo estuve haciendo un rastreo de los lotes que se trabajaron este año con respecto a la siembra directa, y se nota la eficiencia del sistema. En el Congreso se habló de innovaciones y de nueva agricultura, digamos, llamémosla así entre comillas, porque los puntos clave del Congreso fueron algunos temas como los sistemas agroecológicos, la agricultura regenerativa, los sistemas integrados, la biotecnología y los famosos disrupción tecnológica y los ACTES. Yo les voy a explicar rápidamente con palabras más sencillas qué es cada uno de ellos. El sistema agroecológico es una mirada productiva desde el punto de vista del productor integrado con las industrias hasta el consumidor, integrado al sistema. ¿Qué significa? Tratar de mejorar los recursos naturales, disminuyendo los productos tóxicos, tratando de mejorar el manejo adecuado para mejorar las condiciones biológicas del suelo. Tenemos unos aliados que no lo vemos, pero son muchos, millones, en el suelo, que es la actividad microbiana, la actividad meso y masofauna, como maso en las lombrices. Son aliados de la producción y tenemos que crearle ambientes favorables para que desarrolle y genere condiciones favorables para las condiciones físicas y químicas del suelo. La agricultura regenerativa era otro punto, que es revertir la degradación del suelo, aumentando la biodiversidad del suelo, ¿sí? La biodiversidad, ¿qué significa? La mayor cantidad de seres vivos, animal y vegetal, por unidad de superficie. Entonces sería de volver a situaciones naturales, evitando la utilización de productos químicos. Los sistemas integrados es lo mismo, la diversificación. El ejemplo clave es la sojización. Cuando pivoteamos sobre un cultivo, nos ocurre lo que nos viene ocurriendo hace tiempo, una degradación del suelo, sobre todo en las zonas con pendientes donde la erosión cada día se manifiesta más. Entonces, esos sistemas integrados de rotación de cultivos, y si fuese posible,
agrícola ganadera, agropastoril o silvopastoril. Hablemos del país, no hablemos solamente de nuestra zona, que bueno, bien podría ser agrícola ganadero. Y después otro tema que se hizo hincapié en la biotecnología. En la biotecnología nos permite, con las semillas que se pueden generar, modificando genéticamente, utilizar menos insumos tóxicos. Por ejemplo, resistencia a insectos, resistencia a malezas o aplicación de productos de menos toxicidad para controlar malezas. Entonces, la biotecnología tiene un aporte muy importante en la producción, sobre todo en Argentina, ¿no? Claro. Y después otro tema es ACTES, que generalmente hemos escuchado, vemos por televisión, es la tecnología agropecuaria, en inglés Agricultura Tech Technology. Es un sistema que permite ser eficiente, tener mayor rentabilidad, pero fundamentalmente se utiliza la tecnología digital. Y ese es un punto muy importante que se destacó en el Congreso, la agricultura, el uso de tecnología y la ciencia digital. O sea, personalmente me sobrepasa por la cuestión biológica, pero el Congreso hay muchas empresas que se llaman startup, que son las empresas que se generan, pequeñas empresas, como por ejemplo lo que hoy es Apple, Microsoft, que fueron pequeñas empresas que los creadores de esa empresa trabajaban en un garage en su casa y hoy son motos. Y el ejemplo de Argentina, Bioceres. Bioceres éramos 20 locos que teníamos confianza en la biotecnología. Hubo un grupo de emprendedores muy importantes formando parte de la empresa y hoy está cotizando en Estados Unidos. Y la disrupción tecnológica fue otro tema importante. Se puede definir como innovación tecnológica, que es algo no previsto, pero que ocurre. Por ejemplo, no tenemos previsto un cambio en aplicaciones dirigidas con robótica, pero ocurre. Entonces eso se llama disrupción tecnológica. Hoy, por ejemplo, tenemos herramientas que van a permitir utilizar menos insumos, por ejemplo, aplicaciones dirigidas para control de malezas y fertilizantes. Es decir, que ahorraríamos, desde el punto de vista económico, ahorraríamos mucho dinero, desde el punto de vista ambiental, mucho menos productos, mucho menos bidones, mucho menos, o sea que apunta a lo económico y a lo ambiental. Ese es el foco de este congreso también. Claro. Y después otro tema es la economía circular, que es lo que permite, como está en un gráfico acá, es que todo se recicla, tratar de reciclar todo lo que se produce, tanto en el sector del campo como en la industria. Todo el sector que hace la producción de agropecuaria. Sí, pues no solo somos los productores que estamos en el campo, sino hay proveedores de semillas, investigadores, post cosecha, todo el mecanismo de transporte, de acopio, todo eso forma parte. Y cada uno es responsable de trabajar contemplando, ganando dinero sin duda, y contemplando la mejora del ambiente. Yo creo que es el objetivo clave para un futuro mejor. Bueno, el aprendizaje creo que es el camino. Yo siempre tuve con respecto a la creación de dos, que soy responsable de APRESID y Bioceres,
Yo siempre digo que se hace camino al andar, que es una frase que no solo es en la sociedad, en su conjunto, la responsable y quien tenemos que llevar adelante estas premisas, estos conceptos, sino que toda la sociedad tiene que estar involucrada y cada uno en lo suyo. Los que estamos en el campo, tratar de llevar todo este objetivo de producir y conservar el medio ambiente, porque el cambio climático lo estamos sufriendo, hace tiempo que lo veníamos diciendo, pero bueno, hay muchos intereses propios del país y internacionales. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se saben y no las estamos utilizando. ¿Y cuál es la clave de esto? El aprendizaje, la educación. Yo creo que es clave que la juventud aprenda, sepa hacer y conocer todas las innovaciones que se vienen. Estamos en Argentina usando, no sé, creo que un 10%. Y los cambios, antes, en la época, 20 años atrás, eran cada 5 o 10 años. Hoy son cada 10 días o 5 días. Claro. Es mucho más rápido. Entonces, el que no está ayornado va perdiendo el tren. Claro. Yo creo que esa es la clave, es el aprendizaje.